bastante interesante, amén. Gloria al Señor para siempre. No lo voy a hablar desde mi perspectiva, no lo voy a hablar sino que voy a hablar desde la perspectiva hebrea, amén. Gloria al Señor. Y vamos a ir introduciendo en el tema cómo capturar el aprendizaje de la realidad que nos rodea para que de esa forma cambiar la forma de ver las cosas, amén. Así que vamos a estar hablando desde esa perspectiva, cómo capturar el aprendizaje de nuestro entorno, de nuestra realidad, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva para ver las cosas, amén. Creo que un tema bastante interesante de que Dios ponía en mi corazón, cierto, en mi alma, para poder, cierto, estar hablándolo en esta hora, amén. Entonces vamos a estar bajo este tema, amén. Gloria al Señor. Muchas veces no sabemos o no entendemos por qué muchas veces pasamos las situaciones que estamos pasando. O muchas veces en medio, cuando pasan estas situaciones que quizá son de carácter adverso, muchas veces nos hacemos una pregunta: ¿por qué a mí? Amén. Bueno, yo tengo buenas noticias para usted de parte con una palabra de Dios. Amén. Vamos, como le decía, vamos a caminar bajo el tema, ¿cierto? Captura el aprendizaje de la realidad que te rodea. Amén. Para poder cambiar la forma de ver las cosas. ¿Ven? Lo que muchos, ¿cierto? Cuando atravesamos, ¿cierto? Buenas situaciones, muchos dicen quizás tiene una buena suerte. O quizás cuando pasamos malas situaciones, muchos dicen quizás estaba pasando por algo de mala suerte. Pero en realidad la palabra suerte no tiene nada que ver. Cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva hebrea, no tiene nada que ver, ¿cierto?, con algo al azar. No tiene nada que ver con eso, ¿cierto? De hecho, la palabra suerte en el idioma hebreo es la palabra masal. Amén. Y la palabra masal está conectada, ¿cierto?, según el pensamiento, ¿cierto?, de la cultura hebrea, ¿cierto?, de la cultura judía, está conectada que ninguna persona está fuera de su lugar, ninguna persona está fuera de su tiempo, ¿cierto?, y de la enseñanza que le toca vivir. Entonces lo que muchos pensamos, ¿cierto?, que es suerte, es todo al azar, o que no está conectado con la persona, las cosas que están viviendo. Yo quiero decirle que todo lo contrario. Usted está en el lugar que tiene que estar. Usted está en el tiempo que tiene que estar, y está el entorno que usted está viviendo, las cosas que le están sucediendo a usted, es porque detrás de eso hay una enseñanza. Detrás de eso, detrás de ese proceso que quizá puede ser de carácter adverso o bien puede ser de carácter beneficioso para usted, hay una enseñanza. Amén. Y esto es lo que sostiene, ¿cierto?, lo que se postula dentro de la cultura hebrea, dentro del pensamiento judío, es que ninguna persona está fuera del tiempo de lo que está viviendo, o fuera, ¿cierto?, del lugar y tiempo, ni de la enseñanza que realmente debiese estar pasando. O sea, ¿qué significa? Que la suerte que puede tener una persona va a depender de la enseñanza que va a tener mediante el entorno de lo que ellos está viviendo. O sea, la suerte, lo que los demás llaman suerte o buena suerte, va a depender, ¿cierto? Eso es lo que los demás llaman buena suerte o una buena temporada, por decirlo de alguna manera, va a depender del aprendizaje que usted pueda capturar, ¿cierto? Pueda capturar en su mente, y de esa manera usted cambiar la perspectiva de lo que usted está viviendo. Amén. O sea, en pocas palabras, lo que nosotros podemos decir y lo que habla y postula, ¿cierto?, desde la perspectiva hebrea o desde la perspectiva judía, ¿cierto?, lo que
a la vista de los demás puede ser un desdichado, ¿cierto? O una persona, como le decía anteriormente, con una persona que tiene poca suerte, por decirlo de alguna manera. No es así, sino que esa persona, ¿cierto?, se le da esa connotación simplemente porque aún no ha logrado capturar el aprendizaje y la enseñanza del tiempo, del lugar que le toca vivir, del tiempo que le toca vivir, ¿cierto? Y de la realidad que está viviendo. Amén. Detrás de esa realidad, nada de lo que a usted le ocurra, nada de lo que a mí me ocurra es al azar. No, está conectado directamente con lo que tenemos que vivir, con lo que tenemos que pasar, porque detrás de eso hay una enseñanza. Y detrás de ese captar en nuestro consciente, en nuestra conciencia, ese aprendizaje de lo que se está viviendo en ese proceso, de lo que se está viviendo en ese proceso, ¿cierto? Va a depender de lo que muchos llaman buena suerte, ¿cierto? O una buena temporada, amén. Así que Dios bendiga, ¿cierto?, al evangelista Israel Correa, ¿cierto? Gloria a Dios, siervo, saludo, un fuerte abrazo, ¿cierto?, a la distancia. Así que Dios bendiga mucho a este siervo del Señor, amén. Así que, en pocas palabras, ¿cierto?, hablando en profundidad, la realidad que una persona está viviendo es simplemente lo que le toca vivir, porque a Dios no se le escapa nada. Lo que muchas veces nosotros llamamos mala suerte, ¿cierto?, en el diario vivir o como un desdichado, ¿cierto?, no es que sea una mala suerte, sino que Dios nos está enseñando algo. Recuerde que nosotros somos almas encarnadas, que estamos en este plano de la existencia, y en este plano de la existencia, aquí es el entrenamiento que va a tener el alma. Aquí va a ser el entrenamiento que va a tener el alma, para, ¿cierto?, que usted pueda tener esas herramientas, ¿cierto?, para lo que usted va a vivir más adelante. Amén. ¿Qué significa eso? Que nuestra realidad es un reflejo de la percepción que nosotros tenemos desde nuestro consciente, de nuestra alma. O sea, todo lo que nosotros nos rodea, ¿cierto?, es una percepción que tiene nuestra propia alma. Y algunos dirán, pero ¿cómo puede ser esto? Claro que sí, porque cuando nosotros empezamos a ver yo se lo dije desde un principio, ¿cierto?, que la palabra suerte es la palabra hebrea masal, y la palabra masal, ¿cierto?, está conectada con el lugar, el tiempo y la enseñanza que está supuesto que una persona debe vivir, debe experimentar, para que de eso pueda, ¿cierto?, sacar un aprendizaje, para que pueda de esa manera elevarse en conciencia y pueda experimentar lo que muchos llaman, ¿cierto?, buena suerte, una buena temporada. Amén. Y por eso es que nosotros vemos, le decía anteriormente, que nosotros somos almas encarnadas en este plano de la existencia, y que aquí está el entrenamiento de nuestra alma. ¿Qué significa eso? Que todo lo que nosotros estamos viviendo no es algo al azar, no es algo porque las circunstancias solamente, lo más profundo de esto es que nosotros estamos viviendo esta realidad porque nosotros la necesitamos, porque nosotros necesitamos aprender, nosotros necesitamos sacar la esencia de ese proceso, porque esa enseñanza nos va a ayudar, ¿cierto?, para lo que nos viene. Amén. Así que por ahí tengo más saludos, ¿cierto? Están llegando más saludos ahí. Bendiciones, Pastor Pablo. Los tiempos son... Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano, ¿cierto?, Héctor. Bendiciones, Pastor Pablo. Los tiempos son de Dios. Para Él sea la gloria. Así que muchas bendiciones a mi hermano Héctor junto a su compañera, amén, y su familia. Como le decía, especialmente, ¿y qué es lo que pasa? Cuando nosotros no logramos entender y asimilar esta perspectiva, porque todavía no hemos conectado o todavía no hemos capturado el aprendizaje de lo que nosotros estamos viviendo, nos vamos a hacer esta pregunta: ¿por qué a mí? Muchos de nosotros quizá nos hemos preguntado, y yo lo hablo también en forma personal, muchas cosas de las que me ha tocado vivir también me he preguntado en algún momento, ¿por qué a mí? Yo creo que usted también
muchas de las cosas que usted puede estar viviendo, puede decir, ¿por qué a mí? ¿Cierto? El problema es también, ¿cierto? Que cuando nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Una temporada de lo que nosotros podemos llamar una buena temporada, o a la vista de los demás estamos pasando por un tiempo de suerte, como dicen los demás, ¿cierto? Pero que en suerte no hay nada al azar. ¿Cierto? Va a depender netamente, como le decía anteriormente, del aprendizaje y de la enseñanza que nosotros, ¿cierto? Podamos capturar. Amén. Entonces, por eso es que pasa muchas veces que hay personas que cuando nos hemos conectado con la esencia, cuando todavía no hemos captado el aprendizaje de lo que nos toca vivir o del proceso que estamos pasando, ¿cierto? Nos vamos a hacer esta pregunta, ¿por qué a mí? Y muchas veces cuando el alma no entiende, la persona no entiende estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente va a pasar por las mismas situaciones, porque yo quiero decirle, como le decía anteriormente, el alma en este plano de la existencia es donde está siendo entrenada. ¿Y qué significa? Cuando no aprende la enseñanza del tiempo y del lugar que le toca vivir, ¿cierto? Va a repetir, ¿cierto? ¿Cierto? Las mismas cosas, la misma realidad, la va a tocar a vivir una y otra vez. ¿Por qué? Y eso le está diciendo algo a usted. Le está diciendo que aún, o a mí, no hemos conectado todavía, ¿cierto? Con la enseñanza que nos está rodeando. También tenemos el otro extremo también, que cuando la gente está pasando por cosas buenas, tampoco se pregunta, no se hace la pregunta, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestra conciencia y dentro del plano espiritual, ¿por qué nos están pasando esas cosas buenas? Porque todo tiene que ver con algo. Si nosotros estamos pasando por ese tiempo de cosas buenas, tiene que ver con una enseñanza, ¿cierto? Tiene que ver con algo. Pero nosotros también, incluso cuando nosotros pasamos por cosas buenas, también tenemos, ¿cierto?, que preguntarle. También debemos de preguntar, ¿por qué estoy pasando por estas cosas buenas? Porque cuando muchas veces no hacemos esa pregunta, ¿cierto?, o, ¿cierto?, no nos hacemos una introspección, ¿cierto?, lo más probable que nosotros pensemos, lo más probable que lo que nosotros pensemos es que nosotros nos merecemos esas cosas. Amén. No sé si que me estoy explicando de una manera correcta. Amén. Gloria al Señor para siempre. Lo que nosotros debemos entender, que la suerte no está conectado a algo azar, como algo como al azar, como algo que es como lo que pasó tuvo que pasar. No, tiene que ver con como le decía anteriormente, tiene que ver con circunstancias en un cierto lugar, con circunstancias que están pasando en un tiempo y que de esas cosas, ¿cierto?, hay una enseñanza que usted debe capturar. Amén. Porque cuando nosotros no capturamos la esencia de eso, ¿qué es lo que postula, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice, ¿cierto?, en la cultura hebrea, en el pensamiento judío, ¿cierto? ¿Qué es lo que se postula, ¿cierto?, que nosotros estamos, ¿cierto?, constantemente en aprendizaje. Cuando nosotros no cambiamos, ¿cierto?, no logramos captar el aprendizaje, la enseñanza de lo que nosotros estamos viviendo, vamos a repetir exámenes y pruebas. Es como cuando usted en lo secular, a usted le ponen una prueba adelante, ¿cierto?, de un cierto contenido, ¿cierto?, en un lugar específico, de un tiempo específico, usted le ponen un examen, una prueba, ¿cierto?, que usted debe rendir, ¿cierto? Y como usted no la aprobó, simplemente lo que va a hacer, ¿cierto?, su realidad, lo que le va a tocar vivir, va a ser nuevamente vivir esa realidad. Nosotros, yo quiero decirle que nosotros aprendemos, ¿cierto?, mediante el amor y mediante el dolor. De alguna manera, nosotros en este plano de la existencia vamos a vivir ¿cierto?, y vamos a sacar experiencia y aprendizaje de lo bueno y de lo malo que nosotros estamos viviendo.
Muchas personas pueden estar viendo una misma cosa, pero la percepción, la perspectiva de su mente a nivel de conciencia, ¿cierto? No piensan lo mismo o no ven de la misma manera. Y esto como nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con un ejemplo muy claro, ¿cierto? Que sale en las escrituras. Por ejemplo, muchos conocen la historia, ¿cierto? De David y Goliat, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Un montón de ejército, un ejército de guerreros, ¿cierto? Preparados, ¿cierto? Diestros en batalla, ¿cierto? Con un hombre de gran altura del ejército contrario, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasó? Que ese ejército estaba atemorizado porque ellos decían que no había forma de derribar a ese hombre de gran estatura, no había forma de ganarle. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un joven llamado David, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Él viene a traer, cuenta la historia, ¿cierto? La narración en la Biblia, que él viene de traer unas provisiones a sus hermanos, que sus hermanos eran guerreros, ¿cierto? Y veían, ¿cierto?, cómo este gigante alardeaba, ¿cierto? Y les infundía miedo. Y les infundía miedo a todo ese ejército, tanto que el ejército de Israel estaba paralizado, tanto que el ejército de aquel tiempo, cierto, que tocaba, no encontraba la manera, cierto, de cómo derribar a este gigante. Pero resulta que llega un joven, cierto, con una perspectiva, están viendo las mismas cosas, pero con una perspectiva diferente, con un nivel de conciencia muy diferente. Y él dice, ¿quién es este incircunciso? Para que hable de esta manera, ¿cierto? Y quiere hablar en contra, ¿cierto?, del Dios de los escuadrones de Israel. Y dice que él mismo, ¿cierto?, él quiso ir a la batalla, le pasaron, ¿cierto?, incluso este joven lleno de valentía, ¿cierto?, le pasaron, ¿cierto?, ropa para que él fuera a la batalla también. Pero resulta que eso tampoco lo quiso, sino que él dijo, si Dios está conmigo, ¿cierto?, voy a derribar ese gigante. Porque Dios está conmigo, voy a ir al frente, voy a pelear con ese gigante y lo voy a derribar. ¿Y qué fue lo que pasó? David derribó a ese gigante. Y esa historia es conocida a nivel de todo el mundo, yo creo. ¿Cuál fue la diferencia? El ejército y David estaban viendo un mismo oponente, estaban viendo un mismo ejército contrario, un mismo oponente. ¿Cuál era la diferencia? Que ese pueblo estaba lleno de miedo en su mente, estaba en su percepción que ellos tenían en su mente, no podemos, no hay forma de hacerle frente, pero hay uno que tiene una valentía, ¿cierto? Que tiene un nivel de alma elevada, ¿cierto? Un nivel de conciencia elevado, ¿cierto? Y que en su mente él dice, sí, porque Dios está conmigo, voy a derribar este gigante. O sea, que todo lo que nosotros nos toca vivir en nuestra realidad, ¿cierto? De eso, ¿cierto? Muchas veces estamos viendo una misma cosa, pero en nuestra percepción de mente son diferentes. Vemos otro ejemplo muy claro en la Biblia. Por ejemplo, en el libro, ¿cierto?, de Números, ¿cierto?, hay también otro ejemplo allí. En el libro de Números hay otro ejemplo, Números capítulo 13, donde Moshe, ¿cierto? Ya una vez, ¿cierto?, que salieron, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, estando en el desierto, Moisés envió espías, ¿cierto? 12 espías, 12 de cada tribu, ¿cierto? Un varón de cada tribu de Israel. Recordemos que las tribus de Israel son 12, ¿cierto? Y una persona iba a ir en representación, ¿cierto? E iban a ir espías, ¿cierto? Para ir a recorrer la tierra prometida, la cual Dios le había prometido, que era la tierra que fluía leche y miel. Fueron los 12, recorrieron la tierra, ¿cierto? Estaban los 12 inmersos, ¿cierto?, en un mismo territorio, ¿cierto? Estaban viendo las cosas, pero a la hora del reporte, el reporte fue totalmente diferente en su manera de pensar. Ellos dijeron lo que vieron, ¿cierto? Y ellos le dijeron a Moisés, los 10
10 de esos espías le dijeron a Moisés: son hombres de gran altura, están completamente, son más altos que nosotros, no podemos hacerle frente, son un ejército de guerreros, no hay forma de ganarles. Y ellos estaban, como hablaba anteriormente, estaban llenos de miedo, con falta de fe en sus corazones, con incredulidad a la palabra que Dios le había dicho, porque Dios les había dicho y les había declarado cuál era la tierra prometida y que ellos tenían que tomar esa tierra prometida, la cual Dios les había dicho, diciendo: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Pero ¿qué es lo que pasó? Esos 10 espías, ¿cierto?, llegaron con el reporte, dijeron todo lo que ellos habían visto, pero le dijeron a Moisés: nosotros no estamos para esto, porque nosotros no tenemos cómo hacerle frente, ¿cierto?, a estos guerreros, a estos hombres de esta ciudad, que nosotros parecemos langostas, ¿cierto?, con respecto a ellos como guerreros, como hombres de gran altura. Pero ¿qué es lo que pasó? Que habían dos, yo le dije que eran 10, ¿cierto?, los espías, pero habían 2 que también recorrieron la tierra, que eran Caleb y Josué. Caleb, ¿cierto?, de la tribu de Judá, ¿cierto?, y Josué de la tribu de Efraín, ¿cierto?, de la tribu de Efraín, fueron, ¿cierto?, también dieron el reporte, ¿cierto?, muy similar a lo que habían visto los otros 10, pero en su perspectiva ellos dijeron y les hablaron. Cuando ellos escucharon hablar a los 10 el reporte, a toda la congregación, a todo el pueblo que estaba sentado allá en el desierto, ¿cierto?, dijeron, ellos alzaron su voz y ellos dijeron: si Dios dijo que esto era el territorio que Dios nos había entregado, nosotros vamos a ir confiados en Él, ¿cierto? Porque a estos guerreros, a estos hombres altos, los vamos a comer como a pan. Imagínense la diferencia. Ellos estaban viendo una misma realidad, pero en su percepción, en su conciencia, en su percepción de alma, de entendimiento, era muy diferente. Y eso es lo que marca la diferencia de tu realidad. Eso es lo que marca la diferencia en tu cotidiano vivir, la perspectiva, ¿cierto?, que tú tengas de las cosas. Mucha gente, cuando le ocurre algo malo: ¿por qué me está pasando esto a mí? Cuando viene algo malo, ¿cierto?, una enfermedad, o que no son cosas fáciles, o vienen cosas adversas, dicen: ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? Y yo quiero decirte que es tiempo que cambie tu perspectiva, que lo que te está ocurriendo no es nada al azar, no es por una mala suerte que tú tienes, sino lo que el cielo te está diciendo, el mundo espiritual te está diciendo: cambia tu percepción de ver las cosas, porque si tú cambias la percepción de ver las cosas, entonces vas a capturar la enseñanza, y una vez que captures la enseñanza, no va a haber ni crisis, no va a haber ni problema, no va a haber ni enfermedad que te pueda mover. Vas a ser inamovible, con una fe inquebrantable para estos tiempos difíciles, donde la palabra de Dios dice: se levantarán nación contra nación, reino contra reino, los hijos se levantarán contra los padres, donde una generación que el mundo está a pies para arriba. Yo quiero decirte que es el tiempo que cambies tu percepción. Lo que te está pasando no eres porque eres un desdichado, sino porque el mundo espiritual te está diciendo: yo quiero que cambies tu percepción. Yo quiero que el cielo te está diciendo: cambia tu percepción de lo que tú estás viendo. ¿Sabe por qué? Porque hay un aprendizaje en ese lugar, y en el tiempo mismo que está pasando hay una enseñanza en la cual tienes que abrazar, tienes que capturar, tienes que hacerte tuya. Y una vez que tú aprendas y te impregnes de esa enseñanza, vas a decir: ahora entiendo, me era necesario pasar por este rechazo, me fue necesario pasar por esta ofensa, me fue necesario pasar por esta crisis para el tiempo de bendición que estoy viviendo, o para lo bueno que Dios tiene. Yo siento la presencia de Dios hablándote las palabras de Dios en esta hora, y yo quiero decirte lo que
lo que muchos han llamado mala suerte, es porque tú no has entendido y no has capturado la enseñanza y el aprendizaje de lo que a ti te toca vivir. No viva de lo que digan los demás. Captura la esencia y el aprendizaje del tiempo y del lugar que te toca vivir, porque eso marcará la diferencia y seguramente va a cambiar la realidad de lo que tú vas a vivir de ahí en más. Se lo decía. Y Dios, ¿qué fue el decreto de Dios? Que a ninguno de esos 10 espías, ninguno de esa gente, cierto, con incredulidad, con falta de fe, cierto, esa generación tomó posesión de esa tierra prometida. Solamente Caleb de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín, cierto, cuyos hombres había un espíritu diferente. ¿Qué es lo que está diciendo? Con un nivel de conciencia diferente, con un nivel de alma elevado. ¿Por qué? Porque tenían una percepción diferente de ver las cosas. David, ¿cómo fue que afrontó esa realidad y cambió esa realidad? Lo que era una amenaza para todo ese pueblo, lo que paralizaba, vino un joven que vino a traer provisiones a sus hermanos que eran guerreros, pero ese joven Dios lo usó como el medio de victoria, y hoy en día es recordado en Israel, cierto, como un gran libertador que Dios levantó en el tiempo antiguo en Israel. Si tú eres un recipiente que está abierto a recibir lo que el cielo te está enseñando, lo que la realidad te está enseñando, seguramente, yo quiero decirte, para ti viene una buena temporada. Para ti vienen cosas buenas. ¿Sabe por qué? Porque en el lugar que te toca vivir las cosas, en el tiempo que te toca vivir las cosas, ¿cierto? Estás sacando la enseñanza que Dios quiere que aprendas. ¿Por qué me vino un hijo en una condición diferente a los demás? Porque hay algo que Dios quiere enseñarte. Y lo que muchos llaman, ¿cierto?, que es una condición diferente, ya sea en el caso, por ejemplo, de niños autistas, de gente, ¿cierto?, con condiciones diferentes, ¿cierto? Yo quiero decirte que a la luz de la perspectiva hebrea o de la perspectiva judía, son almas elevadas, y que esas almas, ¿cierto?, que vinieron a este mundo y encarnizaron, ¿cierto?, como tus hijos. Puede ser el caso porque Dios te quiere enseñarte algo, porque Dios sabía que tú le ibas a dar el amor que necesitaba ese niño. Tú le ibas a dar como padre y como madre ese amor que ese joven necesita o esa joven necesita. Por eso es importante captar y capturar la enseñanza del entorno, ¿cierto?, que te está rodeando, porque el entorno, como tú lo veas, va a ser un reflejo de lo que hay dentro de ti. Y a eso cuando nosotros, ¿cierto?, logramos capturar la enseñanza, estamos abiertos. Entonces vamos a ser recipiente de luz, vamos a ser vasija, ¿cierto?, que puedan, ¿cierto?, impartir luz, o porque el alma es un depósito, ¿cierto?, de luz de la eternidad, porque el alma, como viene de la eternidad, ¿cierto?, es un depósito donde Dios envía su luz, donde Dios envía ese conocimiento. Pero ¿cómo Dios te va a enseñar? En medio de las circunstancias que te rodean. Algo Dios te está diciendo, yo te quiero enseñar, el cielo te quiere enseñar, porque hay un aprendizaje detrás de eso. Y tú, cuando tú lo entiendas, vas a decir: Baruch Hashem, bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Dios.
Gracias, Señor, porque me era necesario, como dijo José, a la verdad, ustedes me vendieron, pero no fueron ustedes como José le dijo a sus hermanos, porque me era necesario pasar por ese sufrimiento, pasar por ese aprendizaje, para que Dios me pudiera colocar como, cierto, el gobernador de Egipto y para traer, cierto, para traer bendición y para poder ser de bendición, no solamente al pueblo de Egipto, sino que a muchos más. Por eso no fueron ustedes, les dijo José a sus hermanos, fue Dios quien hizo esto. ¿Por qué los hermanos de José pensaron que cuando hubo ese reencuentro, porque ellos lo ofendieron, lo rechazaron, lo envidiaron, pero a José le sirvió todas esas cosas? ¿Sabe por qué? Para el carácter, para el temple, donde el lugar que Dios lo iba a tener. Así que no mires, ya no pienses más, ¿por qué me está pasando como algo negativo? Sino que di, gracias Señor, porque de esto yo estoy entendiendo ahora que hay una enseñanza que está conectada con el lugar y con el tiempo preciso que tú quieres que aprenda. Y a eso se le llama madurez, porque la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Que va en aumento. Crezcamos en niveles de conciencia, crezcamos en nivel de alma. ¿Cómo? Con el aprendizaje que nosotros podamos tener. El día de mañana vas a decir, Baruch Hashem, gracias Señor, bendito sea tu nombre, por esta palabra o por el aprendizaje que permitiste que viviera. Porque si no lo hubiese vivido, no habría encontrado la respuesta que mi alma necesitaba. Bendito sea Dios. Amén. Esta ha sido la palabra y una de las formas, ¿cierto?, de elevarse en conciencia es capturando, ¿cierto?, la enseñanza del tiempo y del lugar que Dios quiere que nosotros conozcamos. Quiero bendecir a todos los que han estado mayormente a los que son de la familia de Dios. Quiero bendecirle en esta hora. Quiero bendecirle en esta hora. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Yevarejeja Adonai Beish Mereja. Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer tu rostro sobre ti. Isa Adonai Panabeleja. Beyasem Leja Shalom. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Que el Señor te bendiga en esta hora. Quiero bendecirte con esta palabra de parte del Eterno. Lo que estás viviendo no es porque eres un desdichado, sino que porque Dios está esperando que tú abras y cambies tu forma de ver las cosas, porque Dios tiene una enseñanza para ti que te va a servir en la buena temporada que tú mismo y que tú misma vas a traer, porque has aprendido la enseñanza que Dios quiere en el lugar y en el tiempo que Él permitió y estableció. Que el Señor